Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el privilegio de presentarles a una de las personas más consentidas en el área de energía. Se trata de Yolanda Villegas, que es directora legal de Compliance y Relaciones Institucionales. Asimismo, queremos felicitarles a ustedes y a sus familias por esta época navideña. Sin más por el momento, les dejo con ella, con el futuro de la energía, agua y electromovilidad. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Ricardo y José, por la invitación. Me siento muy honrada de estar el día de hoy con ustedes y con el auditorio. El día de hoy vamos a platicar temas súper interesantes, como tienen que ver con la transición energética, el agua, la electromovilidad. Y aquí justamente les muestro parte del contenido que vamos a vislumbrar el día de hoy. Consumos energéticos, agua, electromovilidad, transición y todo el futuro brillante que viene hacia nosotros. Para entender el fenómeno de estudio, primero necesitamos ver cómo ha ido creciendo la demanda energética a nivel mundial. Aquí en el chart que ustedes pueden ver en pantalla, pueden ver las perspectivas desde el año 1800 hasta el 2023, que se siguen pronunciando más o menos en el mismo sentido. Y con esto que quiero decir, si bien es cierto, han venido naciendo las energías renovables y los biocombustibles modernos, entre otros, la realidad es que el petróleo, el carbón y el gas siguen siendo los elementos preponderantes, a pesar de que ya tenemos hidroeléctrica, energía solar, energía eólica y, como les dije al inicio, biocombustibles, también, bueno, lo que viene del hidrógeno verde y otras cuestiones. Conforme fueron creciendo las demandas energéticas, fueron creciendo asimismo el uso de las fuentes fósiles. ¿Y esto qué quiere decir? Igual, en esta perspectiva del 800 al 2023, la realidad es que son súper preponderantes, pero lo que sucedió en el COVID, que fue un evento sui generis, es crecieron un poquitito las renovables, bajaron un montón las energías fósiles, pero al final del año que estamos actualmente seguimos igual. Preponderancia de energías fósiles, nacimiento de renovables. ¿Y todo esto qué ha causado? El aumento en la temperatura media de la Tierra. Fíjense también las perspectivas de 1850 a 1920, 1980, 2024. Siempre ha ido la tabla creciendo, pero ha tenido picos incrementales, por ejemplo, en el año 2024, cuando ustedes pueden ver que la curva se vuelve adversa a la propia tabla. Y con esto, ¿qué nos ha dicho el World Economic Forum? Que los riesgos climáticos se han vuelto mucho más importantes que en el pasado. Tenemos cuestiones de guerras, tenemos eventos meteorológicos extremos, tenemos todos estos economic downturns, pero lo principal siempre es la erosión de la tierra, los enfrentamientos por falta de empleo también a raíz del cambio climático y estos eventos meteorológicos extremos a escala global. Por eso es que hay que hablar de la transición energética. No obstante, cuando vislumbramos este concepto, necesitamos entender qué es exactamente. Vemos a muchas personas hablando de la transición energética, pero no sabemos exactamente qué es. Entonces, la transición energética es un fenómeno que es gradual. Es opuesto totalmente al de la revolución energética. Vamos a tardar cierto número de años en estar justamente ahí y trata de cambiar una matriz de oferta-demanda por otro tipo de fuente primaria de energía. Es decir, pasar de las fuentes fósiles a las energías renovables. Esto es una ventana corta de oportunidad que tenemos para brincar hacia allá como país de México y obviamente a nivel mundial. Y justo en este tenor hay que vislumbrar cuáles han sido las transiciones energéticas a nivel global. Tenemos dos principales con sus correspondientes subtransiciones. La primera inició en el siglo XVIII, donde transicionamos de la biomasa a las fuentes fósiles. Cuando hablo de biomasa, imagínense literal un trozo de madera quemándose y generando energía. De ahí es que pasamos de la biomasa al carbón mineral, del aceite de ballena, al queroseno, del caballo, al automóvil, del carbón al petróleo. Y en este momento, ¿dónde estamos? Transicionando del petróleo al gas natural, que es el elemento mayor de la transición energética, pero también llegando a partir del siglo XXI a la generación renovable, a la electromovilidad masiva y al hidrógeno, preferentemente al hidrógeno verde. Sin embargo, ¿en dónde estamos parados el día de hoy? En el cambio climático. Como les mencionaba un par de filminas atrás, tenemos una movilidad basada en combustibles fósiles, poca eficiencia energética, baja generación en renovables, muchísima generación energética basada en fuentes fósiles, incremento de emisiones de gas de efecto invernadero, con su correspondiente incremento de la temperatura media de la Tierra. Y cuando las personas en general les dicen que no existe el cambio climático, o como algunos gobernantes de este planeta que dicen que no hay ninguna correlación, que son etapas de la Tierra, la realidad es que si ustedes ven las tablas, la información y la data dura, es que las emisiones de gas de efecto invernadero sí nos conducen al cambio climático. Y aquí pueden ver las dos tablas.
Está documentado que hay una muy buena relación entre el aumento del consumo de las energías fósiles con el aumento de la emisión de gas de efecto invernadero y con la correspondiente correlación en el aumento de la temperatura media de la Tierra. Y todo esto completamente documentado. Por ende, hay que vislumbrar que el sector energético es donde recae la mayor área de oportunidad. Nosotros producimos como sector el 73.2% de los contaminantes, de los gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros debemos dar la vuelta a esto y cambiar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Fíjense, tenemos 4 conceptos principales para abordar la transición energética: descentralización, democratización, descarbonización y digitalización, que como el nombre de cada uno de estos conceptos es bastante lógico, de cualquier manera solamente quiero tocar académicamente en qué consiste cada uno. La descarbonización, pues obviamente vamos a ir generando menos energías fósiles, más energías renovables, entonces vamos a dejar de liberar gas de efecto invernadero, por lo tanto descarbonizamos. La descentralización es, vamos a ir produciendo mayor energía en varios centros de consumo cercanos, obviamente, a la gente. Entonces ya no vamos a tener estas grandes plantas alejadas de los pequeños centros de consumo. No, vamos a descentralizar. También vamos a utilizar la digitalización para aprovechar mejor nuestros procesos, eficientarlos y entonces tener esta correlación muy buena, efectiva, entre la producción y el consumo. Y finalmente vamos a democratizar porque todos nosotros vamos a tener acceso a energías cada vez más económicas, o sea, a un más bajo precio, y nos vamos a integrar en comunidades renovables. Por todo esto y más, la revista The Economist nos ha dicho que el siglo XXI va a estar completamente caracterizado por un cambio en la geopolítica mundial. Es decir, aquellas naciones que se quedaron fuera del desarrollo tecnológico, de innovación, de desarrollo, por no tener petróleo, por no ser bendecidas en la naturaleza con petróleo, porque eso es suerte, se van a integrar de nuevo a las economías con este nuevo research and development, independientemente de que no tengan reservas minerales fósiles. Pero siempre que hay un cambio, hay nuevos retos y oportunidades. Entonces, ¿cuáles van a ser los nuevos retos? Bueno, vamos a tener activos varados si no explotamos actualmente el petróleo que tenemos y caemos en lo que muchas veces se dice el greenwashing, el colonialismo verde, donde las grandes naciones y superpotencias les dicen a las pequeñas naciones, dejen de producir petróleo, dejen de hacer fracturación hidráulica, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Lo dejas de hacer, se quedan tus activos varados, mientras que estas superpotencias siguen explotando el petróleo. Entonces, activos varados creo que no es la solución, pero es un gran reto con la transición energética. Pobreza energética, vamos a tener nuevas formas de marginación social, más renovables sí, pero ¿cómo las vamos a integrar a la red? Nuevas formas de desperdicios, como en estas películas futuristas que ustedes ven toda esta contaminación lumínica, etcétera, y que vamos a tener un montón de paneles solares y de baterías, está perfecto, pero es la nueva forma de basura del futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo vamos a disponer? La contaminación lumínica, como les decía, todas estas películas, todos estos centros, muchísima luz para nosotros, pero ese exceso de anuncios, etcétera, nos produce contaminación visual. Y por supuesto, petroquímicos de nueva generación. Con estos retos, evidentemente que surgen nuevas oportunidades. Vamos a tener baterías cada vez más compactas y de más larga duración, vamos a tener una electrificación masiva con una electromovilidad masiva, redes inteligentes que van a integrar las energías renovables, instrumentos financieros verdes, que creo que es una premisa fundamental para que llegue y se instale completamente la transición energética en México, por lo menos, y nuevas formas de desarrollo de capital humano, donde las mujeres venimos a insertarnos, es decir, la transición energética, claro que tiene rostro de mujer, porque está probado también con datos numéricos que las mujeres participamos mucho más en el sector de las renovables que en el sector petrolero. Con todo esto que nos dicen, bueno, tenemos un futuro brillante enfrente de nosotros, es decir, vamos a estar frente a la aparición de la tercera regulación energética, donde tenemos históricamente precios muy bajos, modelos económicos nuevos, tecnológicos, sociales, que van a interpretarse en las nuevas economías de hoy. Ahora, sí es un futuro prometedor y brillante, claro, pero tenemos que pugnar por un desarrollo basado en la justicia y en la sostenibilidad y en quitar estas nuevas formas de marginación social. Con esto abrimos también el tema de electromovilidad, donde para mí es muy importante que todos sepamos que en el panorama mundial teníamos o esperábamos un 50% de todos los vehículos producidos en el mundo que fueran por lo menos parcial o totalmente eléctricos para el año 2030. ¿Qué pasa con el advenimiento de Donald Trump? Esto cambia. Se quitan incentivos fiscales a este tema, se quita la preponderancia económica y el foco en Estados Unidos sobre este tema. Eso impacta a otras regiones en desarrollo, pero bueno, la perspectiva hace un par de años era el 50%. Veremos cómo se va conduciendo en el futuro. Y algo que es muy importante es que países de avanzada en esta materia como China
han dicho, estamos en una carrera hacia las cero emisiones. De hecho, para el 2060 China planea no tener este tipo de emisiones y ha anunciado justamente restricciones máximas masivas de emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, aproximadamente, por lo menos en China, el 30% de los vehículos de pasajeros en todas sus carreteras van a ser modelos totalmente a batería, híbridos enchufables y totalmente híbridos para el año 2030. Ahora, algo que también es bastante relevante o trascendente para todos nosotros es entender la importancia de que hay electromovilidad en el mundo, no solo en México y en Latinoamérica. Y lo primero o el principal drive que es que tenemos una mala calidad de aire, todos estamos respirando esto. Y entonces hay más de 13 ciudades en Latinoamérica que rebasan los problemas de contaminación, incluso los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y más de 150 millones de personas en Latinoamérica justamente estamos respirando esta mala calidad de aire. Esta es una foto real de la Ciudad de México. ¿Esto en qué se traduce? En que más del 95% de las necesidades de consumos energéticos para el sector transporte sean de petróleo, diésel y gasolina. Entonces, la contaminación obviamente es el riesgo primordial que es atajado por la electromovilidad. ¿Cómo vamos con respecto a América Latina? Fíjense bien. México ocupa el tercer lugar, básicamente con 238 autobuses ya circulando, pero Chile está en primer lugar, en segundo lugar está Brasil, y el transporte eléctrico público va a ser el elemento clave en esta recuperación de la crisis que hubo con el COVID y otro tipo de crisis a nivel mundial. Entonces, ¿va a ser una prioridad de América Latina? Claro que sí, y esto no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. De hecho, cuando hablamos de metas sobre movilidad eléctrica en América Latina, fíjense en los distintos países, las distintas métricas, y todos tienen metas bastante ambiciosas, ¿no? Desde Barbados, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Panamá. Entonces, vamos caminando hacia allá, sin lugar a dudas, independientemente del switch que se dio en los Estados Unidos de América. Para el 2020, hubo 10.776 autos eléctricos circulando en nuestras calles latinoamericanas. Aquí les muestro un mapa de cómo estaban, digamos, divididos, donde el primer lugar era Colombia, después Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana y México. Es decir, México todavía le falta dar un brinco con respecto a otros países de América Latina. Para el año 2040, recuerdan que estábamos hablando de perspectivas de 2030, pero para el año 2040 van a estar circulando a nivel mundial 500 millones de vehículos eléctricos. Fíjense la tabla como de repente también va a tener este elemento sui generis entre el 2035 y el 2040 con este crecimiento de la electromovilidad. Y algo que también me parece bastante importante mencionarles es cuál es la rentabilidad de un vehículo eléctrico. Es decir, a partir de unos 7,000 kilómetros al año es mucho más rentable económicamente un vehículo eléctrico que cualquier otro. Digamos con la comparación de uno de combustión interna, independientemente si es a gas LP, híbrido diésel o gasolina. A partir de los 3,000 kilómetros al año es más rentable una moto eléctrica que una de gasolina. A partir de los 43,000 kilómetros al año se vuelve más rentable un autobús urbano eléctrico que uno híbrido a diésel, y un autobús eléctrico en general, pues viene siendo 40% más económico en comparación con uno de gas LP, mientras que un camión eléctrico nos ahorra un 30% más respecto a uno de gas convencional. Es decir, sí se llega a un punto de equilibrio con el vehículo eléctrico, independientemente de que al inicio es mucho más costoso que uno de combustión interna. Llega al punto de equilibrio más o menos al año 3. En cuanto al estado del arte de la electromovilidad, creo que también es relevante para todos nosotros entender que los principales estados del país o las principales ciudades donde se venden los vehículos eléctricos en México es la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo a las estadísticas que tiene la INEGI publicadas, desde el año 2019 más o menos el 52% de los vehículos son vendidos en Ciudad de México y en Estado de México. Y las ventas han ido aumentando bastante significativamente, aunque ustedes ven porcentajes pequeñitos, pero digamos se doblan, se triplican, se cuadriplican en la tabla de los años. Entonces, para junio del 2020 ya se habían incrementado todas estas ventas totales que dan un total del 51%. Y entonces, México también le importa mucho esta cuestión porque somos una potencia mundial en fabricación de autopartes. O sea, México es el lugar número 4 como productor de autopartes a nivel mundial, solamente está bajito de Alemania y de un par de países más. Y entonces, con las inversiones que en su momento han sido anunciadas, voy a omitir Tesla porque esa no ha llegado todavía, pero tenemos BM Group, tenemos Ford, tenemos GM, y todo esto en conjunción con la oportunidad que sigue existiendo, e insisto, sobre el nearshoring, la industria podría estar superando 112 mil millones de dólares, donde además algunos especialistas nos han dicho
que esto para los próximos 5 años va a generar 4.6 millones de autos y al 2030 estos vehículos eléctricos nos van a representar un horizonte de producción de más del 23% tan solo en nuestro país. Hablando un poquito otra vez de las ventas, es impresionante el crecimiento que se han tenido del 2020, 2021 hacia 2022, 23 y 24 con híbridos conectables, híbridos o completamente eléctricos. De hecho, si ustedes ven aquí la tabla, con estas perspectivas del 2016, 17, 18, 19, 20 hasta el 2021, tenemos justamente cómo han sido las ventas de híbridos regulares, enchufables y eléctricos y se ha incrementado con bastante frecuencia en la tabla. Por lo cual me lleva a hablarles también de que la electromovilidad es un ecosistema. No lo podemos ver como el simple hecho de comprar un vehículo eléctrico. Necesitas ver las estaciones de carga, los vehículos, las necesidades de las empresas y de los individuos de automóviles ligeros, todo lo que tiene que ver con los sistemas IoT, las cuestiones fiscales de incentivos, los créditos verdes. Entonces, es todo un ecosistema completo que de hecho cuando tienes un vehículo eléctrico aprendes que es diferente la forma de manejo que el de un vehículo tradicional y que incluso como tienes que cuidar la batería, que dicho sea de paso es el 50% del costo de un vehículo eléctrico, tienes que saber que por lo menos tienes que dejar el 20% de la batería, nunca que se baje más allá de eso, para que puedas expandir la vida útil de la misma. Pero aquí les muestro en el mapa particularmente los puntos de recarga que tiene nuestro país, son bien poquitos comparados con Alemania, con España, con Estados Unidos y con otros países de avanzada. Es decir, todavía nos falta ingresar hacia la infraestructura eléctrica en México. Por eso también me parece interesante decirles que hay ventanas de oportunidad en nuestro país. Por ejemplo, deberíamos estar viendo cuáles son los planes piloto en ciertos corredores específicos, con ciertas zonas, dentro de ciertas ciudades, en determinados sistemas de transporte que existen institucionalizados o estructurados para ir implementando de forma paulatina todas estas condiciones propicias hacia el desarrollo de proyectos de electromovilidad. Entonces, tenemos una gran área de oportunidad para desarrollar esta participación público y privada de organismos públicos descentralizados con un nivel de madurez diferente, como por ejemplo el de Metrobús. En este Metrobús que ustedes pueden ver en Reforma y en todos estos autobuses 100% eléctricos, la verdad es que sí fue muy necesario que estuviera un sistema fuerte e institucionalizado. De hecho, yo participé en la puesta en marcha de estos autobuses y fue bastante interesante desde la adquisición de las baterías, la cuestión de las garantías con los fabricantes chinos, cómo impactaba esto en los sistemas económicos y cómo expandir justamente la vida útil de las baterías, ¿no? Sin embargo, todavía hay algunas barreras que sobrepasar. ¿Para qué? Para que logremos un transporte urbano sustentable y sostenible. ¿Cómo? Evitando o reduciendo la necesidad de viajar, cambiando los medios de transporte para que sean amigables con el medio ambiente y mejorando la propia eficiencia de los medios de transporte con un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, etcétera. Entonces vamos a tener sistemas eficientes, viajes eficientes y vehículos eficientes. Recuerden que les hablaba un poquito del ecosistema de la electromovilidad. Fíjense, hay piezas claves, como les mencionaba, las aplicaciones, los sistemas IoT y de telemática, la infraestructura de recarga, el seleccionar bien la tecnología, porque debemos de ver cuáles son las necesidades, por ejemplo, de la empresa que los va a adquirir para ver el tipo de vehículo que tienes que comprar. No, no es lo mismo todos los vehículos, ¿no? La electrificación, obviamente, y entender todas las necesidades de negocio que tienen todas las empresas. Cuando hablamos de los aspectos claves sobre estas piezas del ecosistema de electromovilidad, tenemos el precio, como les decía algunas filminas atrás, pues hay que ver en dónde llega el punto de equilibrio y cuándo es rentable y cuándo no adquirir un vehículo eléctrico. Los beneficios directos e indirectos no fiscales. Ustedes saben que ahorita actualmente en el Código Fiscal de la Federación únicamente tenemos una deducibilidad de aproximadamente 250,000 pesos para un vehículo eléctrico, por lo cual debería de acrecentar muchísimo, ya que el costo de un vehículo eléctrico es mucho más que eso, ¿no? Las fuentes de financiamiento son asimétricas, hay que encontrar el punto también de equilibrio, toda la infraestructura asociada, cómo vamos a ir conociendo estas tarifas de recarga que en su momento, justo hace un año y cachito, lo que se dio es el primer piso en materia de la regulación de electromovilidad en el país. Yo participé justamente también apoyando y asesorando esa cuestión. ¿Y qué pasa? Es un primer piso, pero hay que ver, oye, ¿cómo me van a cobrar la infraestructura de recarga, que no haya precios leoninos para el usuario final, de qué manera voy a disponer de los residuos y las baterías cuando termine de utilizarlas, cómo voy a asegurar esos vehículos eléctricos que las aseguradoras ya no lo están haciendo tanto, cómo se debe manejar en realidad, cómo puedo tener protocolos para que no se incendien los cargadores y el propio vehículo eléctrico. De hecho, yo participé en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para
darles capacitación de cómo se apaga un vehículo eléctrico, porque en realidad, pues cómo se apaga nadie sabe, ¿no? Entonces, si no se apaga con agua. Entonces, hay que entender eso porque viene esto y cómo vamos a protegernos en materia de HSE. El aumento del precio de los combustibles fósiles es un elemento fundamental porque siempre la energía eléctrica va a ser más económica que el diésel, que gasolina, que, bueno, la turbocina en los aviones, etcétera. Entonces hay que ver justamente eso y también implementar todos los incentivos fiscales de los que les hablaba. Para esto, obviamente, estamos hablando de desarrollar completamente una política pública. Actualmente está en manos de la Semarnat, la política pública, y que se va a ir derivando un triángulo inverso en legislación, regulaciones, disposiciones, criterios, todo baja en triángulo inverso a partir de lo que está haciendo en la Semarnat. Pero es bien importante también mencionarles que todavía no tenemos articulado un marco jurídico completo. Entonces, ¿qué requerimos? Una reducción progresiva de aranceles, que eso incluso no sucedió. Lo que sucedió es justamente lo que pasó al día de hoy, más aranceles, deducibilidad de activos, mucho mayor a 250,000 pesos, incentivos económicos genéricos, porque obviamente las flotas comerciales, las flotas de taxis y el transporte público masivo conducen hasta 3 veces más que un vehículo ligero tradicional de ustedes o mío, y entonces esto permite acelerar la descarbonización, que como bien recuerdan, unas filminas atrás dijimos que es uno de los 4 elementos de la transición energética. La certificación nacional de protocolos de seguridad, comunicación y certificado de calidad de cargadores con estándares de seguridad bien establecidos, un piso adicional en la regulación para evitar pues contingencias, accidentes, incendios. Y por supuesto el cobro de la infraestructura de recarga, o sea, yo tengo que tener seguridad de cómo voy a poder monetizar el poner infraestructura en todo el país. Por tanto, también va a ser necesaria una directriz genérica nacional para tener red pública, donde hay un presupuesto mínimo con una red pública a nivel nacional, participando estados, municipios y federación en su conjunto. Al final, creo que es bueno que todos entendamos que la movilidad sostenible nos comienza por nuestra forma de movernos, es decir, a pie, en bicicleta, en transporte público, en transporte de mercancías eléctrico y en transporte privado eléctrico, por supuesto. Y vamos ahora a dar paso, como hemos ido viendo, el fenómeno estudio de la transición energética, la aplicación de la electromovilidad masiva y el agua como un elemento fundamental, no solo para la transición energética, sino para la supervivencia del ser humano. Y aquí siempre me gusta iniciar introduciéndolos al fenómeno contextual de estudio, es decir, tenemos 510 millones de kilómetros cuadrados en la Tierra, de lo cual el 71% es agua y el 29% es tierra. Es decir, ¿por qué nos llamamos planeta Tierra? Pues no lo sé, porque somos el planeta agua. Pero aquí viene lo interesante, es que del 100% del agua que tenemos disponible, el 97% es salada y el 3% es agua dulce. Y voy más allá. Del 3% del agua dulce que tenemos, el 77% está congelado en Groenlandia y la Antártida, son glaciares, no podemos hacer uso de ellos porque causaríamos mucho más cambio climático. El 22% está en el nicho subterráneo ultraprofundo, es el agua subterránea de la cual les vengo a hablar el día de hoy, y el 1%, solo el 1% del 3% del 100% es agua convencional, ríos, lagos y lagunas de los cuales nos abastecemos. Bien importante conocer esto. Por tanto, tenemos escasez física del agua, 1.2 billones de personas ya están ahí, es decir, ya no cae la lluvia en forma de precipitación como lo hacía en años anteriores, y tenemos una escasez económica del agua, que significa que en lugares donde sí cae el agua, de cualquier manera los gobiernos no tienen la infraestructura para llevarlo a las grandes urbes o a las grandes ciudades, es decir, falta mucho mantenimiento, falta inversión, otras cuestiones, y ahí estamos 1.6 billones de personas. Yo en su momento me di a la tarea de hacer una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales en México, justamente enfocada en explorar las aguas subterráneas ultraprofundas con una situación de la gestión del agua en México. Y es aquí donde me gustaría hacer hincapié en que México, al igual que otras naciones a nivel mundial, ha adoptado una gestión hídrica integral o integrada. ¿Y esto qué significa? No solamente ves la extracción del agua como tal, sino todos los factores económicos, externos, naturales, sociales y de infraestructura relativos a esta explotación que estamos haciendo del vital recurso. Y justo por eso es también trascendente entender cómo está el mapa de los actores fundamentales en la gestión de los recursos hídricos en México. Fíjense, tenemos a la CONAGUA como el ente superior en esta materia, que depende de la Semarnat, pero tenemos la CENER, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Profepa, las asociaciones de usuarios, los congresos estatales, los estados, los municipios, las comisiones estatales, las oficinas locales de Cuenca, los consejos de Cuenca, los organismos de Cuenca, los distritos de riego. O sea, una cantidad de actores impresionantes que creo que esa es la razón por la que no nos ponemos a veces de acuerdo en las mejores prácticas para este recurso.
Y también vuelvo al Foro Económico Mundial que nos ha dicho desde el 2014 hasta la fecha, y aquí solamente les muestro la perspectiva del 14 y 6, pero se sigue extendiendo al 2025, donde de los riesgos principales para la supervivencia del ser humano es las crisis fiscales, las disparidades en ingreso, los eventos meteorológicos extremos, las guerras, las armas de destrucción masiva, fracaso en gobernabilidad, pero, siempre está el agua dentro de los primeros 4 cuestiones que nos afectan a la supervivencia del ser humano. Bien importante prestarle atención a un tema que muchos años dejó de tener importancia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y aquí los estudiosos que han dicho, pues vivimos, en lugar de vivir en el mundo del agua, donde realmente vivimos en el mundo de la sed. Si ustedes visualizan las perspectivas del 50 al 95 al 2025, cada vez van a ver en el mapa terráqueo mucho más lugares marcados en negro. ¿Qué significa esto? Lugares donde ni siquiera tenemos los niveles mínimos de disponibilidad de agua de 1.000 metros cúbicos por año per cápita para abastecer la sed del ciudadano. No estoy diciendo para bañarnos, no estoy diciendo para la agricultura, para la industria, para la seguridad alimentaria, para el sistema energético de los países, que además pues es un tema que nos reproduce el Producto Interno Bruto. No, estoy hablando que no vamos a tener agua para beber. Aquí pueden ver esas imágenes. Y aquí también les muestro el mapa de sequía del año 2024, que es bastante sui generis, donde la mayor parte del país está en sequía. Está en anormalmente seco, en sequías bastante severas, extremas y excepcionales. Y los poquitos lugares donde no hay sequía es donde ven ustedes el color gris. Eso cambió radicalmente el año 2025, donde el mismo mes empezó a tornarse más gris, que eso hemos sido pues bastante bendecidos con eso este año que está pasando, pero la realidad es que todos los años anteriores habíamos estado así. Entonces, bien importante prestar atención. Los porcentajes de afectación de sequía, todos estos son cifras oficiales de la Conagua, como van también las curvas y las perspectivas de la tabla, siendo bastante extremas. Y con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues a que entendamos qué podemos hacer como país para mejorar. Aquí les pongo un mapa donde les muestro el desarrollo y la disponibilidad del agua. Tenemos la región centro al norte, que te produce el 80% del Producto Interno Bruto y donde únicamente detentamos 1/3 del agua dulce disponible, mientras que el centro al sur, que produce el 20% del Producto Interno Bruto, tiene todo el agua del país, 2/3 partes del agua disponible en México. Entonces, ¿qué nos dice este mapa? Que la naturaleza es inequitativa y que la ronda de agua es diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llevar el agua al norte del país? Una buena pregunta. Y justo es donde entran los modelos hidrológicos tradicionales versus los nuevos modelos hidrológicos que están a nivel mundial. Esto es del año 2004 en el libro Modern Groundwater Exploration y que es parte de mis estudios doctorales. Tenemos el modelo A con la precipitación que cae en forma de lluvia, ronda la tabla de agua, va alguna en agua superficial, se transpira, alguna en agua subterránea somera, alguna se va al mar o a las cuencas, se evapora. Eso todos lo entendemos y es lo que tenemos adoptado en México. Nos lo enseñan desde la primaria. Pero a nivel mundial, ¿qué pasa? Estamos en el inciso B. Cae 5 veces más precipitación en forma de lluvia, nos lo comenta la NASA, se infiltra 20 veces más en el subsuelo, todo el resto del ciclo es igual, pero se percola mucho más y se van creando estas megacuencas subterráneas ultraprofundas que al final tienen una descarga submarina o derivan en el mar. ¿Y por qué esto puede ser relevante para nosotros? Porque si ya estamos viendo opciones de desalinización que nos matan nuestros arrecifes, nos crean más cambio climático, entre otras cuestiones, ¿por qué no voltear a ver una alternativa como las megacuencas subterráneas ultraprofundas, incluso que van hasta los 5.000 metros de profundidad y que se extrae con tecnología muy similar a la del petróleo antes de irnos hacia la desalinización? Ojo, no digo que no hagamos desalinización, simplemente digo que tal vez esta pueda ser una solución más económica y más amigable con el medio ambiente. Y ya hay 4 tecnologías a nivel mundial que lo hacen. Está ADROC en Escocia, Georesonance en Rusia, WATEX en Francia y Airwater en los Estados Unidos de América. Cuando hacemos una comparativa entre crear una gran presa, un gran acueducto, una desalinizadora, un acueducto mayor o este tipo de tecnologías de las que les estoy hablando el día de hoy, en competitividad, en impacto ambiental, en requerimientos de tierra, en tiempo para empezar a producir y en riesgo de sabotaje, es mucho más eficiente esta tecnología. Puede ser hasta 4 veces más económico, de 1 a 3 meses tienes tu impacto ambiental, 0.02 hectáreas por pozo de requerimiento de tierra, mientras en una gran presa de acueducto puedes tener hasta 1.000 hectáreas. El tiempo para empezar a producir es solo de 8 a 12 meses versus 2, 3, 4, 5, 6 años. Y el riesgo de sabotaje es muy bajo porque tienes múltiples tomas en múltiples lugares independientes. Algo que también me interesa mucho que se quede en el día de hoy de esta plática es estas descargas submarinas de agua dulce que emergen en medio del mar, ya se tienen documentadas desde el año 2004 por UNESCO. Todos los puntitos en negro que ustedes ven en la parte inferior
de la filmina derecha, ustedes pueden ver lugares donde ya tienen identificado que empieza a salir agua en medio del mar. De hecho, si se van al segmento izquierdo arriba de la presentación, tienen en el estado vecino de Florida, dentro de los Estados Unidos, el mar, pueden visualizar, y que de repente empieza a emerger un agua de un distinto color, porque obviamente las características del agua dulce son muy diversas a las del agua salada. Por eso tiene una coloración diferente y por eso se sabe que es agua dulce la que está emergiendo en medio del mar. Y algo que también creo que es importante para todos es que conozcamos cómo podemos hacer uso de esta tecnología, que en primer lugar hay un protocolo de exploración y perforación donde es muy similar al de la industria petrolera. Digamos, llegas georreferenciado al lugar donde quieres hacer la explotación, cementas el pozo y sale el agua a presión. Hay otro protocolo que es el protocolo técnico de agua adicional que te indica que esa agua que tú estás extrayendo de estas profundidades no te está recargando otro tipo de acuíferos y por lo tanto desgastando incluso hasta los acuíferos superficiales. Con esto lo puedes demostrar haciendo justo estos mapeos químicos e isotópicos. Y por último tenemos un protocolo de monitoreo de calidad de agua donde me va a decir, oye, esta agua que estoy sacando aquí le puedo hacer uso doméstico, industrial, agrícola, energético, dependiendo de la calidad del agua que estés explorando en la zona en particular. Y aquí les muestro justamente cómo funcionan las tecnologías. Hay una imagen satelital que va haciendo mapeos geofísicos y geotécnicos hasta que llegas a la vena o lecho rocoso donde quieres extraer el agua y fracturas, ¿no? Para poderlo lograr. Aquí, y con esto ya voy cerrando la presentación, tenemos que hay zonas prospectivas bastante buenas en México para utilizar estas tecnologías y casualmente los lugares donde tenemos mayor necesidad de agua, del centro al norte del país, son justamente los lugares donde hay más lecho rocoso montañoso, donde se infiltran este tipo de aguas y hay porcentajes para extracción desde medio, medio alto, alto y muy alto. Entonces, hasta aquí me quedo y quedo atenta a cualquier duda que pueda haber para ustedes. Muchas gracias, doctora, por esta gran ponencia. Agradecemos a todos los que nos están comentando, todos los que nos están preguntando. Vamos a continuar con todo gusto con las preguntas. Por aquí nos comentan, Honda va hacia motores de hidrógeno y saltar la etapa eléctrica por la contaminación, perdón, estos lentes, por la contaminación ambiental de las baterías al terminar su vida útil. ¿Bajo qué factores consideras conveniente mantener una visión de electromovilidad? Pues mira, en primer lugar, el hidrógeno, hay varios tipos de hidrógeno, ¿no? O sea, hay hidrógeno verde, hay hidrógeno café, hay hidrógeno gris. Entonces, es bien importante entender que, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es el más amigable al medio ambiente, necesita de un proceso que se llama electrólisis. Y para poder hacer electrólisis necesitas agua. No tenemos agua. Entonces, hay que entender también las implicaciones medioambientales de irnos hacia el hidrógeno verde, además de los costos asociados al mismo. No es muy barato. Actualmente no se ha llegado a un punto de equilibrio. Entonces, yo me iría mucho más por la electromovilidad y le apuesto mucho más a eso que el hidrógeno en este momento. No sé si al 2030 cambie, pero la realidad es que yo no le apuesto a eso. Aquí nos preguntan, ¿es razonable y lógico seguir utilizando carbón y petróleo o son únicamente banderas políticas? No, claro que es necesario. Y yo siempre digo que hay que reconocer el valor del oil and gas. Y siempre digo en mis conferencias que me gusta mucho la palabra reconocer, porque justo se lee igual de derecha a izquierda que izquierda a derecha, por la importancia de la palabra. Entonces, reconozcamos el valor del oil and gas que tiene en México, reconozcamos que hay que explotarlo y extraerlo. Yo estoy a favor de la fracturación hidráulica, haciéndola de manera correcta. ¿Para qué? Para no tener activos varados y para que eso se ingrese al presupuesto de la federación para apostar a la transición energética. Entonces, el petróleo no se va a acabar en los próximos 30, 40 y 50 años. Aquí nos comentan, tengo entendido que en México entre el 75 y 80% del consumo de agua potable se da en cuestiones agropecuarias. Recientemente se legisló en ese sentido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues más bien yo te diría que es al revés. En la cuenca del Valle de México, más o menos, ese porcentaje, el 70-75%, lo usamos para el sector doméstico, pero de ese porcentaje, más del 50% se ven fugas. Entonces, yo lo que les diría es, claro que hay que priorizar el consumo doméstico, porque además en el artículo 4 de la Constitución Política está como una garantía individual y es parte de la dignidad del ser humano,
pero recordemos que el sector agrícola es quien nos da la seguridad alimentaria. Entonces, no podemos más que dar prioridad al sector doméstico y agrícola y después a todo lo demás, después a la industria, después a la energía, después a todo lo demás. Por aquí de igual manera comentan, yo creo que el principal reto de los vehículos eléctricos es la infraestructura de recarga, que incluye la falta de puntos de carga suficientes, rápidos y accesibles. La capacidad del sistema eléctrico nacional para soportar la demanda creciente y la necesidad de adaptar redes de transmisión y distribución para una electrificación a gran escala. ¿Cuáles son las estimaciones para México? Es decir, ¿cuándo se estima alcanzar un nivel aceptable, entre comillas, de infraestructura? Mira, yo creo que en México sí hemos ido avanzando con paso firme, pero todavía nos falta mucho, como en la gráfica que les mostraba, comparativamente hablando con países de avanzada. Yo también creo que en tanto no hay una regulación en firme que te ejemplifique cuánto puedes monetizar, es difícil también para las empresas privadas que van a apostar a esa inversión. Pero más aún, hay algunas empresas que están siendo leoninas y que están cobrando 7 veces la tarifa base de CFE a los usuarios que cargamos un vehículo eléctrico. Eso tampoco es correcto y tenemos que revisar. Muchas gracias por sus preguntas. En el caso de México, ¿existe algún plan que contemple la inclusión en la red de suministro SFE para puntos de carga para autos eléctricos en las carreteras? ¿O existe alguna estrategia para extender la red de puntos de carga para popularizar eh, el uso de autos eléctricos fuera de las ciudades principales? Yo no lo conozco, pero yo pensaría que sí debe de existir o que incluso ya se está armando, porque sin una red pública de recarga va a ser bien difícil que tengamos electromovilidad masiva en el país. Por aquí preguntan, ¿qué se requiere para poner una cadena de electrolinerías? Bueno, electrolineras, lo que tienes que hacer también es vislumbrar todas las disposiciones de la Comisión Regular de Energía, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, tener obviamente el presupuesto de inversión, revisar, por ejemplo, si hay subestación o no cerca de donde te vas a instaurar, porque vas a depender pues al 100% de la energía eléctrica. También ver si quieres solamente ser una electrolinera o tener una multimodal. Si vas a tener una multimodal, tiene que haber, por ejemplo, por reglamentación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, cierto metraje entre la carga de combustión interna y lo que está haciendo con un vehículo eléctrico. Pensar también, pues si vas a tener cargadores inteligentes, porque mucha gente tiene cargadores que les denominamos tontos, es decir, que no suben a la red, que no son inteligentes, que no están en un sistema, falta telemática, falta IoT para los vehículos. Entonces, pues hay muchas cosas que considerar. Sí. Completamente. Alfonso Andio nos pregunta, bueno, comenta primero, si los aranceles para los autos en enero, especialmente para los autos chinos, será de 50%, ¿cómo afectará esto la electromovilidad? Pues mira, depende. Si lo ves desde el sector público, transporte público, ahí no se instauró algo adicional en lo que acaba de pasar el día de hoy en el Senado. En vehículos ligeros sí, pero yo soy una firme creyente que primero hay que tener una electrificación masiva y una electromovilidad masiva en el sector público y que todos tenemos que subirnos al sector público para poder evitar las emisiones de gas de efecto invernadero, porque no es lo mismo que en un camión se suban 30, 40 personas, y entonces reduces 40 viajes en automóvil que un vehículo ligero. Primero tenemos que electrificar el sector público y me da mucho gusto que no se hayan puesto más aranceles todavía a los autobuses eléctricos. Por aquí preguntan, ¿en cuántos años se espera que las energías limpias sean predominantes a nivel mundial? Pues yo creo que a nivel mundial unos 20 años, para nivel México yo sí le veo entre 30 y 40 años. Por aquí preguntan de igual manera, ¿existe una relación entre el cáncer y el uso de hidrocarburos? Pues mira, yo la verdad, y espero no ser criticada, pero yo creo que el cáncer más que un tema ambiental es un tema emocional. Pero bueno, claro que hay correlación entre lo que respiras y los distintos tipos de cánceres, porque obviamente tienes material particulado, tienes óxido de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de azufre, entonces tienes varios elementos que claro que te pueden dañar la salud. Por aquí preguntan, ¿hay algún plan que contemple no solo la generación de electricidad, sino la cantidad de materiales para la condición de la misma hacia los puntos de recarga? Entre paréntesis, cobre, esencialmente, y sus aleaciones. No, no que yo sepa.
Ay, yo no te Vamos a continuar con sus preguntas. ¿Qué tipo de autos son más seguros? ¿Los de gasolina o los eléctricos? Y más que nada, ¿cuáles tienen mayor vida útil? Bueno, los de gasolina tienen mayor vida útil. Es un falso dilema que he estado comentando con algunas personas en relación a si genera más contaminación un vehículo eléctrico porque no tiene una segunda vida útil, porque cuando se te desbarata la batería o llegas a 8 años, ¿qué haces con el vehículo? Mientras que un vehículo a combustión interna lo puedes vender y tiene uso de segunda, tercera, cuarta mano y lo puedes revender y revender y revender. Entonces, en ese tenor, sí, claro que es menos contaminante un vehículo a combustión interna, pero cuando haces ya la prospectiva en general, como el vehículo eléctrico no tiene emisiones de escape, siempre va a ser mucho más limpio que un vehículo a combustión interna, incluso con esa falsa dialéctica de si lo puedes revender o no. Pues claramente es mucho más difícil revender un vehículo eléctrico. Por aquí preguntan, dentro del proceso de las 4D, ¿existe un estimado de tiempo para cumplirlas en México? Pues mira, ya está el Plan México, ya están las reformas al paquete de leyes que envió la presidenta. Yo creo que esta administración trae un foco muy grande en la transición energética y también en mejorar el agua con el Plan Nacional Hídrico y con esta reforma que pues también acaba de acontecer esta semana a la Ley de Aguas Nacionales que estaba vigente desde el año 1992. Entonces, yo te diría que yo sí esperaría que en los próximos 20 años avancemos un montón, pero también, reitero, creo que vamos a seguir siendo un país dependiente de los fósiles por muchos años más. Aquí preguntan, en México, ¿cómo afecta la recientemente aprobada ley de aguas? Híjole, tiene muchísimas implicaciones. Pero yo les voy a decir algo que es bueno. Antes existía un mercado negro del agua donde se vendía y revendían las concesiones. Ahora eso no va a ser posible. Y creo que eso es un gran hito con esta reforma, aunque tenga otras muchas áreas de oportunidad, pero me parece fundamental eso que hicieron. Por otro lado, hay áreas de oportunidad, como por ejemplo, que están desde 1992, donde si no usas el total contenido de tu concesión, te la pueden revocar o quitar. Yo creo que eso es un incentivo perverso porque mientras más ahorres, pues más te la deberían de dejar, ¿verdad? En lugar de quitármela, me deberían de premiar. Eh, pero yo también creo que hay varias cuestiones que no se integraron en esta reforma y que hay varios temas de derechos adquiridos y de retroactividad que quizás se puedan combatir en amparos. No obstante, si me preguntas si estoy a favor o en contra, estoy a favor de lo que acaban de pasar. Yo, todo tiene siempre áreas de oportunidad, claro, pero No, de pues, cómo estábamos a eso, mucho mejor esto. ¿existen leyes para el manejo de chatarra de autos eléctricos similares No, a las que existieron inicialmente para baterías de celular? no, y justo Aún es no. una gran pregunta, es la que más me ha gustado de todas. No hay disposiciones actualmente para los usos y reusos de la batería. Hay ciertas normas que están intentando, ni para la disposición final de las baterías. En países de avanzada, desde que firmas un vehículo eléctrico, firmas también un seguro, incluso desde que se hacen paneles solares, firmas un seguro para la disposición final de los mismos. Y justamente en otros segmentos como Europa, lo que hacen es que las OEMs, las fabricantes, son las responsables de la disposición final. No puede ser responsable de la disposición final de un vehículo eléctrico una persona física. Eso no es posible y debería de haber esa legislación desde ya en México. Vamos con las últimas preguntas. ¿Cuál es la posible solución a la saturación vehicular en las principales ciudades de México? Yo creo que, por ejemplo, lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, los sistemas BRT, genial, 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 genial. Creo que todos enfocarnos a transporte público sería genial. Todo esto necesitaría hacerse con planeación urbana, que es lo que no tenemos. De hecho, hay ciudades, la Ciudad de México es privilegiada porque sí podemos caminar, pero hay ciudades como Monterrey donde ¿cómo caminas? O sea, no está planeada para que uno pueda caminar, para que uno pueda andar en bicicleta. Entonces, creo que todo va a ser el detonante tener una buena planeación urbana y tener mucho más transporte público eléctrico y tener viajes cada vez más cómodos y más eficientes, donde todos nos subamos como en países en la Unión Europea, ¿no? Por aquí nos comentan, desde tu punto de vista, bastante respetable, si no hay capacidad eléctrica para la industria de manufactura, ¿cómo se pueden llevar a cabo una masificación de autos eléctricos? ¿Riesgo de que te quedes con poca energía para el uso diario de autos? Totalmente de acuerdo. De hecho, por eso es importante integrar renovables, por eso es importante tener un sistema eléctrico fuerte
El North American Reliability Corporation ya nos ha dicho que vamos a tener que revisar los perfiles de demanda de los vehículos eléctricos para evitar apagones en el futuro. Y también el SENACE, el INEGI, todos estos órganos mexicanos ya nos han mencionado que para el año 2035 vamos a tener 17.735 estaciones de carga que además se van a traducir en un consumo de 3.1% del sistema bruto nacional, con un montón de vehículos eléctricos circulando en el país y de dónde vas a sacar esa energía. Entonces, bien importante revisar las cifras, tener un sistema eléctrico pues más fuerte que tenemos ahorita. Por aquí nos comentan, ¿cuál es tu visión de la electromovilidad como seguridad nacional y no por ambientalismo, sino para no depender de Arabia Saudita, Rusia o Estados Unidos? Bueno, a ver, yo también creo que ese es un falso dilema cuando hablamos de soberanía y de seguridad energética. Eso ya lo he dicho en todas mis pláticas. No es lo Ujú. mismo. La soberanía, que yo soy abogada de profesión, entonces la soberanía te implica supremacía al interior. Yo como Estado dicto las reglas y tú las tienes que seguir como ciudadano y se acabó. E igualdad al exterior. Soy igual que el resto de los países, que Estados Unidos, que China, que la Unión Europea, etcétera. Eso es soberanía. La seguridad energética, según la Agencia Internacional de Energía, significa que le puedas proveer los productos energéticos que tu población necesita a un precio asequible. Nada tiene que ver con la importación. Nada tiene que ver. Entonces ha habido una falsa dinámica en cuanto a la confusión de los conceptos. Pero más allá de eso, siendo que tenemos una dependencia con Estados Unidos en cuanto a la importación de gas natural, y siendo que el gas natural es el elemento medio de transición energética y que nuestro sistema energético en un 70-80% es con cogeneraciones eléctricas, por lo cual necesitamos el gas, claro que sí me parece importante explotar nuestras reservas en México como la fracturación hidráulica. Y si eso lo quieres hacer un símil analógico con la electromovilidad, pues creo que también podríamos empezar nosotros a fabricar nuestros propios vehículos. Como última pregunta, tenemos, ¿existen softwares mexicanos para el control de flotillas eléctricas? Así me comentan, software mexicano. Ah, software. Ujú. Ah, ok, sí, sí existen. Existen en el país y varios. Perfecto. Les agradecemos a todos. Muchas gracias, doctora, por estar Ujú. el día de hoy en esta ponencia, por darnos cátedra de todo su conocimiento y su experiencia. Les agradecemos a todos ustedes por estar el día de hoy de igual manera con nosotros, por acompañarnos en este webinar tan especial este jueves. Nuevamente les deseamos lo mejor en esta